No por nada, Call of Duty es una de las series de videojuegos más populares y más jugadas de todos los tiempos. ¿A quién no le gusta destruir a sus enemigos una y otra vez? De preferencia con un helicóptero de ataque, dopamina pura, y no pueden decirme que no. Y uno de los más populares de estos es Call of Duty Black Ops, ese que marcó la historia de la serie por mucho tiempo, siempre tratando de superar lo increíble que era. Así que hoy vamos a ver por qué era tan especial y no es solo la nostalgia hablando. Hola, yo soy Oscar de Atomic IO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Call of Duty Black Ops fue desarrollado por Treyarch, uno de los estudios de Activision. Aunque ahora los tienen amarrados al escritorio de los Call of Duties, antes desarrollaron juegos de Spider-Man y 007. El juego salió para todas las plataformas bajo el sol de ese momento: PlayStation 3, Xbox 360, PC y hasta Wii. También hubo una versión de 3DS, pero realmente era una cosa aparte desarrollada por otro estudio, N-Space. Además de la versión para 3DS, también hubo una versión para móviles, de la misma manera que esta última. Fue desarrollada por un equipo completamente distinto, pero publicado por el mismo Activision. Se trataba de un side-scroller con otra historia situado únicamente en Vietnam. Aunque no lo creas, el juego corría a 60 cuadros por segundo en todas las plataformas. Sí, incluso en el Wii. Eso sí que es magia. Sin embargo, como es de esperarse, la versión de Wii está mucho más limitada que las otras versiones. Si sientes que ha pasado mucho tiempo desde que lo jugaste, te informo. Salió en 2010, han pasado 12 años desde su lanzamiento, así que ya hasta llegó a la pubertad. Vendió una cantidad brutal de copias, 5.6 millones en 24 horas. Con razón a Activision le gusta hacer Call of Duties, ¿no? Con esta cifra estratosférica destruyó el récord anterior de ventas por más de 2 millones de copias. ¿Quién tenía el récord anterior? Modern Warfare 2. Aunque no llevan el mismo nombre y tampoco tienen número secuencial, en realidad Black Ops es una secuela a otro Call of Duty, World at War. Seguro ya sabes esto, pero mejor decirlo por si las dudas. Black Ops es una abreviación de Black Operations, así se refieren a las operaciones ocultas que pueden no estar sancionadas por el gobierno. En Black Ops podrás ver algunos de los personajes que aparecieron en World at War, como Viktor Reznov y Dmitry Petrenko. ¿Es un spoiler si ya pasaron más de 10 años? Yo creo que no. Sucede entre 16 y 26 años después de World at War, cuando el mundo está sumido en plena Guerra Fría y también en la Guerra de Vietnam. Ambos conflictos son prominentes en esta campaña desarrollada por Treyarch. El protagonista y personaje jugable es Alex Mason, un güey que básicamente es el dios de los soldados. No solo es un operativo de la CIA, también es un capitán de reconocimiento de la Marina de Estados Unidos. Mason está tratando de detener una conspiración llevada a cabo por los soviéticos, que quieren utilizar un nuevo tipo de gas letal llamado Nova 6. Supuestamente los soviéticos lograron infiltrar todo Estados Unidos con agentes durmientes que desplegarán el gas en todo el país y son activados. La manera de activarlos es a través de una Numbers Station, una estación de radio de corto alcance en el que voces computarizadas leen distintos números, al parecer al azar. Se cree que estas estaciones estaban dirigidas a espías ocultos detrás de líneas enemigas y era una manera de comunicarse con ellos. Durante la campaña aparecen varias figuras históricas reales, entre ellas Fidel Castro, John F. Kennedy y Robert McNamara. El juego comienza con la misión de asesinar a Fidel Castro, que falla, porque ya sabemos que en realidad Castro vivió por mucho tiempo más. Pero el grupo al que formas parte, llamado Operation Fury, fue el grupo real. Se trata de un grupo operado por la CIA compuesto por exiliados cubanos que llevaban a cabo operaciones en Cuba, incluyendo intentar derrocar al gobierno de Fidel Castro. Mason es capturado por Castro y entregado a los soviéticos. En prisión es donde conoce a Reznov, quien es la conexión con el juego anterior, World at War. Juntos crean un plan para escapar de la prisión en la que están detenidos, a través de una rebelión por parte de todos los prisioneros. Reznov se sacrifica para que Mason pueda escapar y encontrar a los culpables de la operación con el gas Nova 6. La prisión en la que están detenidos es Vorkuta Gulag,
un lugar histórico y real de la Unión Soviética. Se trata de uno de los campos de prisioneros más grandes del régimen. En su punto máximo contenía a 73.000 prisioneros que hacían trabajos forzados en las minas de carbón. Aunque no hubo una rebelión en el supuesto año que Mason escapó del Gulag, sí hay una rebelión real de prisioneros. Esta sucedió en 1953 cuando los prisioneros entraron en huelga, rehusándose a trabajar en las minas de carbón. En su punto más alto, la huelga involucró 18.000 prisioneros y duró aproximadamente 2 semanas. Sin embargo, las cosas no terminaron bien en la vida real. Al cabo de esas 2 semanas, el jefe del campo, Derevianko, ordenó que se disparara sobre los manifestantes. Se estima que murieron al menos 52 prisioneros. Damn. En algún punto también hay una misión encubierta en el Cosmódromo Vainkur, otro lugar completamente real. Se trata del primer puerto espacial del mundo para lanzamientos orbitales y humanos. Todos los vuelos espaciales rusos aún ahora son lanzados desde Vainkur si llevan una tripulación. Una vez en el cosmódromo, el equipo destruye una nave Soyuz. Esta es una serie de naves que se usan aún ahora por los rusos. De hecho, usan una nave tipo Soyuz para transportar a la tripulación a la Estación Espacial Internacional. Resulta que mientras Mason estuvo aprisionado en el Gulag, el enemigo manda más, Dragovich, decidió utilizar las mismas armas de la CIA en su contra y le lavó el cerebro a Mason. Dragovich había programado a Mason para asesinar al entonces presidente de John F. Kennedy. Sin embargo, con la ayuda de Reznov, él es supuestamente reprogramado para asesinar a Dragovich y otros objetivos. Por cierto, la voz de Reznov es nada más y nada menos que Gary Oldman. El juego causó bastante controversia en Cuba cuando fue lanzado, tanto así que el país se declaró en contra del juego. En algunos sitios que apoyaban a Cuba en ese momento, se le llamó un juego que propagaba actitudes sociopáticas en niños estadounidenses y todo por matar al doble de Fidel Castro. En 2010, los juegos no estaban protegidos como forma de arte en Alemania, por lo que se le consideró propaganda de la ideología nazi por sus símbolos y contenido. De hecho, el juego no tuvo campaña publicitaria y solamente podía adquirirse por adultos si lo pedían personalmente en tiendas. Como puede esperarse, no vendió mucho en Alemania que digamos. El famoso modo Zombies fue creado por Treyarch en World at War y continúa en Black Ops. Sí, utiliza los mismos protagonistas y podría decirse que es una secuela a uno del otro. Un americano, un ruso, un japonés y un inglés entran a un lugar infestado de zombies. Parece chiste, pero esta es la nacionalidad de los 4 protagonistas del modo Zombies. Según la historia, el Dr. Ludwig Marxis inició un experimento con la intención de mejorar la condición humana, pero después de quedarse sin dinero, decidió entonces hacer superarmas para los nazis. Claramente todo es culpa del capitalismo. Maldito dinero, lo que nos haces hacer. Cuando descubrió el elemento 115 en un meteorito en Japón, encontraron la manera de crear zombies, el arma perfecta. Uno de los mapas cuenta con figuras históricas reales, John F. Kennedy, Richard Nixon, Robert McNamara y Fidel Castro, que también aparecen en la campaña principal. Si juegas en este mapa, es posible que en algún punto escuches a Kennedy decir, y creí que olían mal por fuera. Que claramente es una referencia a Star Wars: El Imperio Contraataca, cuando Han Solo dice lo mismo al matar a un animal. En otro mapa, llamado Call of the Dead, podrás conocer a varias celebridades que eran súper famosas en 2010. Sarah Michelle Gellar, Robert Englund, Danny Trejo, Michael Rooker y George A. Romero. Todos hacen de sí mismos en un asunto bastante meta. La aparición de George A. Romero es especialmente interesante porque se le considera el padre de las películas de zombies, gracias a su serie de películas de La Noche de los Muertos Vivientes. ¿Pueden creer que los zombies ya tienen 50 años? Originalmente uno de los mapas del modo zombies iba a estar situado en París, pero a la mera hora lo cambiaron de locación. En su lugar decidieron que estaría situado en la Luna y en Área 51. Un cambio significativo, diría yo. El mapa del modo zombie, Kino der Toten, fue inspirado en la película de Quentin Tarantino, Bastardos sin Gloria. Una película increíble que si no la han visto, la tienen que ver ya. Aunque no lo crean, los mapas que después lanzaron como DLC ya estaban en el disco en el lanzamiento. Sí, ya formaban parte del código, solo no podías acceder a él sin pagar por el DLC. Call of Duty Black Ops se vendió en varias ediciones distintas, cada una con su propio contenido ligeramente diferente. Podías obtener la edición normal, que solo contaba con el juego base. La edición Hardened contaba con un Steelbook, una medalla en
en su estuche, 4 mapas exclusivos y ropita para tu avatar de Xbox o PlayStation. Mientras tanto, la edición Prestige tenía todo lo anterior junto con un vehículo controlado por control remoto que se veía exactamente igual al susodicho Killstrike, que además transmitía audio y video al control. ¡Qué joya! Los mapas incluidos en la edición Hardened son mapas para el modo zombie y eran exactamente los mismos mapas incluidos en World at War, excepto que ahora los podías jugar con tus bonitas armas de Black Ops. El juego cuenta con música de The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Eminem y Avenged Sevenfold. Por cierto, una vez que salió el juego, los Rolling Stones vieron una alza considerable en la venta de su música. Seguro muchos gamers los conocieron a partir de ahí. Sean Murray compuso el resto de la música. Él también compuso la música del juego anterior, World at War. Puedes escuchar el soundtrack completo en Spotify, incluyendo a la morra de los números. Alguien más compuso la música para el modo zombie. Él fue Kevin Sherwood. También puedes escuchar su soundtrack en otro álbum, ya que este se lanzó de manera separada y un poco más tarde que el soundtrack oficial del juego. El juego contó con 26 mapas multijugador en total, aunque alrededor de la mitad de ellos eran exclusivos de algunos modos. De todos estos, el más famoso sin duda alguna es Nuketown. Aquí es donde aparece primero el famosísimo mapa Nuketown. Nuketown, toda una institución de Call of Duty, tuvo sus inicios en este título. El mapa fue inspirado por aquella escena en Indiana Jones, el reino de la calavera de cristal, en la que Indiana Jones sobrevive tras meterse en un refri o algo así. En este mapa encontrarás los nombres de Mason y Woods en los buzones de correo. Obvio, se trata de los protagonistas del juego. Varios de los mapas presentes en Call of Duty Black Ops también están presentes en otras iteraciones de la franquicia. Por ejemplo, puedes encontrar Nuketown y Fringe Range en Call of Duty Mobile. El mapa Jungle ha estado presente en todos los Call of Duty Black Ops con excepción del 2. Sí, hasta lo encontrarás en Cold War. El mapa Cracked contiene referencias a la película Full Metal Jacket. De hecho, tiene ciertas similitudes con Hue City, además de mostrar 2 frases en vietnamita que están presentes en la película. Podías jugar en pantalla dividida junto con un amigo. ¡Qué innovación! En PlayStation, la otra persona hacía login como invitado y perdía todo su progreso al finalizar la partida. Pero la avanzada edición de Xbox te permitía hacer login con tu perfil real y así conservar tu progreso para usarlo en tu propia partida. Claramente era mejor la versión de Xbox por eso. Para el desarrollo de las cutscenes y movimientos, Treyarch utilizó tecnología similar a la usada en la película Avatar de James Cameron, que captura todo el cuerpo del actor. En ese entonces, esto era tecnología de punta, amigos, impensable para un videojuego. Para mantener el realismo del juego, hasta donde se puede, ¿verdad? Treyarch utilizó a un ex operativo de la Unión Soviética, Sonny Puzikas, como consultor. Del lado de Vietnam, también tuvieron su propio consultor, Mayor John Plaster, que sirvió en Mac Besok durante la guerra de Vietnam. Sonny Puzikas le enseñó a Treyarch cómo operaban los agentes especializados de Spetsnaz. Las secuencias de números que escuchas a lo largo del juego son comandos en código que le da Dragovich a sus agentes durmientes. Aunque parecieran números aleatorios, en realidad hasta pueden ser descifrados. Para hacerlo necesitarás una copia del libro Profiles in Courage, un libro escrito por el presidente John F. Kennedy. El libro fue escrito en 1956 y ganó el premio Pulitzer para Kennedy. Describe los actos de valor de 8 senadores de Estados Unidos y estoy seguro que Dragovich lo usaría de manera irónica. Además, el libro fue un bestseller en Estados Unidos cuando salió, por lo que no sería nada raro para cualquier persona contar con una copia del mismo para poder descifrar el mensaje. Bastante listo de su parte. Además, ¿quién va a sospechar de que alguien es un espía soviético con ese libro en su librero? Si descifras el código presente al inicio de cada nivel, encontrarás esta frase: Reznov está muerto, o si está muerto, no hubo cuerpo. Es quien dice ser. Para descifrar el código necesitarás sustituir el alfabeto fonético a su letra correspondiente y luego sustituir los números por letras, tomando en cuenta su lugar en el abecedario. Es un código bastante sencillo pero igual divertido de descifrar. El juego cuenta con 42 distintas armas, incluyendo una ballesta y el cuchillo.
¿Qué tan precisos e históricos son los eventos de Call of Duty Black Ops? Pues resulta que, aunque los detalles en sí son bastante inventados, muchos de los eventos sí sucedieron, al menos a grandes rasgos. La invasión de Bahía de Cochinos es real. El gobierno de Estados Unidos, sí, de verdad, estaba muy preocupado por la presencia comunista tan cerca del continente, por lo que quería derrocar a Castro de cualquier modo posible. En efecto, Estados Unidos invadió Cuba con una pequeña fuerza armada que fue derrotada, una vergüenza para el país. En otro punto vas al Círculo Ártico y peleas con nazis. Aunque parezca extraño, en efecto Alemania contaba con algunos soldados en aquel lugar, pero a diferencia del juego, estos eran pequeños y enfocados principalmente en clima. Nadie por ahí tenía cientos de soldados y armas modernas. No es nada fácil llegar hasta allá, ¿sabes? En el juego también controlas un avión Blackbird. Este es real. Era increíblemente rápido, alcanzando una velocidad de 3.529 kilómetros por hora. Este récord aún no ha sido roto, a pesar de que fue creado en 1976. El Blackbird además es capaz de alcanzar alturas suborbitales de hasta 85.000 pies, por lo que el piloto debe utilizar un traje especial para sobrevivir. No es un avión cualquiera. En eso, Black Ops lo tiene completamente correcto. Lo que no es tan correcto es su uso de cámaras infrarrojas y contacto con las tropas vía radio. En ese momento no existía tal tecnología, por lo que el avión utilizaba cámaras normales y se usaba más bien para misiones de reconocimiento. Durante la misión Kowloon de Hong Kong puedes utilizar el arma G11, un prototipo alemán que resulta memorable por su precisión y poder. Ya que el arma no tiene que escupir los proyectiles gastados, era más precisa, era un prototipo real. Lo que no es real es su presencia en 1968. En realidad, el diseño del arma no inició sino hasta 1970. Pero se lo perdonamos a Treyarch porque el cool factor es más importante. Otro anacronismo es la Steyr-AUG, un arma que aún en día se utiliza en algunos ejércitos como el australiano y el austriaco. Y aunque tú lo utilizas en 1968, en realidad este rifle de asalto no entró en producción hasta los 70. Por otro lado, Dragon's Breath no está tan chido como lo pintan en Black Ops. Esta es una escopeta con munición incendiaria que supuestamente prende fuego a todas las personas a las que les disparas, pero en realidad el efecto de la munición es mucho menor, más hecho para el espectáculo y el flash del cañón que da por el daño que hace. Pero hey, esto es un videojuego, así que un arma llamada Dragon's Breath tiene que ser cool. Normalmente le dicen Ice Cube al agente Hudson por ser tan frío, pero irónicamente es otro de los miembros de tu escuadrón, Joseph Bauman, quien tiene la voz del mismísimo Ice Cube. Además de Ice Cube, también había otras celebridades en el cast. Mason tiene la voz de Sam Worthington, que también salió en Avatar. Ed Harris fue la voz de Jason Hudson, a quien seguro conoces por películas como The Truman Show. Además de Reznov, Gary Oldman también hace la voz del Dr. Clark. ¿Qué significa esto? La versión de Nintendo 10 también tuvo otros actores de voz, entre ellos Troy E. Baker y Steve Blum. Si agitas ambos sticks de tu control mientras Mason está en la silla, podrás levantarte de la misma aunque estás amarrado. Treyarch te da varias pistas de lo que está realmente sucediendo con Reznov, y si te detienes un momento, tú también puedes notarlas. Algo así como la película de Sexto Sentido. Por ejemplo, el único personaje que habla con Reznov después de que sucede Vorkuta es el mismísimo Mason. Cada que Mason tiene visiones de Reznov, también escucharás una voz por computadora recitando números. Eso debió ser una pista bastante grande de que las cosas no estaban bien. En la misión final, uno de los soldados que te ayudan se llama Sgt. Pepper. Esto es una clara referencia a los Beatles por el Sargento Pimienta. Black Ops fue nominado al Juego del Año por varios eventos, incluyendo los British Academy Game Awards, Spike Video Game Awards y los Interactive Achievement Awards. El juego utilizaba el mismo engine que World at War IW3. De hecho, este título fue la primera vez que Treyarch se pudo dedicar de lleno a un solo juego, sin estar terminando o empezando otro en alguna parte del estudio. Esa dedicación sí que se nota. El estudio se dividió en varios equipos y cada uno de ellos se dedicó a trabajar en un modo distinto del juego. Así, una parte se dedicó al modo zombies,
otro equipo a la campaña y el último equipo se dedicó únicamente al modo multijugador. Cabe mencionar que la versión de Wii incluso contaba con un chat de voz dentro del juego, algo que prácticamente ningún otro título de la plataforma tenía. Sí que le echaron ganas. Aunque el juego tiene una clasificación de M para una audiencia mayor de 17 años, de cualquier manera incluye la opción de apagar la sangre y también de apagar las palabras altisonantes. Claro que seguro muy pocos niños se molestaron en usar estas características. Black Ops en general fue bien recibido por los críticos y la audiencia, con una calificación que iba del 80 al 88 de acuerdo a Metacritic. Sin embargo, los usuarios de PC no estaban tan de acuerdo, ya que el juego tuvo varios problemas durante su lanzamiento, incluyendo una cantidad dolorosa de lag, lo que hacía el multijugador completamente injugable. El juego ha tenido varias secuelas: Call of Duty Black Ops 2, 3 y 4. Black Ops Cold War es también una secuela aunque no tiene número y está situada entre el 1 y el 2. Y la última para el camino. El final del juego parece sugerir que, después de todo, Mason no fue tan reprogramado como quisieran y que fue él el responsable del asesinato de Kennedy en Dallas. ¿Puedes creer que haya pasado tanto tiempo desde que salió Black Ops? Sin duda se trata de un juego que definió a muchos otros Call of Duties. No por nada se convirtió en el primero de una serie larguísima. ¿Qué es lo que más recuerdas de este título? ¿Se nos pasó algún dato importante? Si es así, dinos en los comentarios que queremos saber qué es lo que piensas. Hasta se antojan unas partiditas en Nuketown, ¿no? Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic KO y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Bye.